damos por comienzo el Ateneo que hace el Consejo todos los meses. Así que gracias a los presentes, gracias a los que están por Webex, y dejo en manos de la doctora Bettina Yaman, que nos va a hablar. Bueno, gracias a toda la audiencia, los que están presentes y los que nos siguen por Webex. Voy a presentar, en principio, un caso clínico sobre ACV e infarto en un paciente joven. Si nos queda tiempo, hay un segundo caso que trae más dudas, o por lo menos a mí me trae más dudas que certezas. El primer caso es un paciente joven, de 33 años, varón, no tenía antecedentes cardiovasculares de relevancia, solamente refería una cefalea migrañosa con auras desde los 22 años, es decir, 11 años previos a la consulta, que en los últimos meses había mejorado con propanolol e ibuprofeno a demanda. El paciente es del interior y consulta porque 15 días previos a la consulta presenta una debilidad brachiocrural izquierda, lo evalúa en la demanda espontánea el neurólogo en Buenos Aires, no tenía foco al momento del examen físico, le solicita una resonancia de cerebro y evidencia. En la imagen estas son dos imágenes de resonancia de difusión, y donde está la flecha roja lo que marca son dos lesiones puntiformes a nivel del lóbulo derecho y una lesión puntiforme menos hiperintensa a nivel izquierdo, compatibles con lesiones isquémicas subagudas. Con lo cual el paciente queda internado para diagnóstico y tratamiento. El paciente se interna, se le realiza este electrocardiograma, el paciente no refería antecedentes cardiovasculares, no sé si alguno lo quiere comentar, tiene ritmo sinusal, tiene una Q en D3, sin Q en el resto del electrocardiograma, con ondas T negativas bien simétricas de B3 a B6, una T más menos en D2 y T negativas en D3. No parece tener sobrecarga ventricular, así que parecería que parece como un síndrome coronario, podría ser, pero el paciente no refiere dolor, solamente al interrogatorio dirigido refiere que 2 meses previos a esta internación había presentado disnea en clase funcional variable. Él dice que consultó a un lugar del interior, a una guardia, le hicieron un electrocardiograma, no lo trae al momento de la consulta, dice que no tenía ningún hallazgo patológico y lo medican con benzodiazepinas. Y 2 meses después tenemos este electrocardiograma. ¿Alguno quiere hacer alguna consulta, alguna referencia? Bueno. Se le hacen enzimas, troponina, CPK, todo negativo. El paciente evoluciona sin foco. Los neurólogos lo evalúan y hacen el diagnóstico de un ACV isquémico con 2 focos distintos y pensando en un evento embólico. Entonces, en la pesquisa o buscando la etiología, se le realiza un Doppler de vasos de cuello, que tiene espesores endoteliales normales en ambas carótidas, no tiene placas, lo único es una arteria vertebral derecha de aspecto hipoplásico. Pensando en fuente embolígena, piensan en una trombosis venosa profunda y se evalúa con Doppler venoso los 4 miembros, no tiene ningún tipo de lesión, se le hace un Doppler cardíaco, ventrículo izquierdo de tamaño normal, fracción de eyección normal, con trastornos de la contractilidad en el septum apical y en ápex, la función diastólica normal, presión de lleno normal en el ventrículo izquierdo, presión sistólica pulmonar normal, cavidades derechas normales, ninguna valvulopatía significativa. Genera dudas que le hacen un Doppler transcraniano que tenía pasaje de burbujas a nivel del Doppler transcraniano y por eso termina siendo un transesofágico para descartar foramen oval permeable, el septum interauricular indemne y no se observa pasaje de burbujas en forma anómala. Entonces hasta ahora tenemos un paciente joven, sin antecedentes coronarios ni cardiovasculares, una migraña con aura medicada, hace un evento vascular agudo, por lo cual se interna y con ese electrocardiograma compatible probablemente un evento coronario, con trastornos de la contractilidad en el Doppler. Bueno, los cardiólogos quieren descartar enfermedad coronaria, tratándose de un paciente joven con baja probabilidad de enfermedad coronaria, solicitan un angio-TC. Bueno, a modo rápido para que vean, lo que guardé fue una imagen de cine axial, desde los grandes vasos hasta la cara inferior. Lo que se ve es que, bueno, como tiene cierto contraste también en las pulmonares, no tenía ningún signo de trombosis de TEP. El ostium de las coronarias son normales, la coronaria derecha no tiene ningún tipo de lesión, es una coronaria derecha dominante, el tronco no tiene lesiones, la coronaria, la circunfleja tampoco tiene lesiones, y si ven, el músculo parece sin ningún tipo de alteración, el pericardio está fino, no tiene calcificaciones, ninguna otra alteración, y no creo que esta lo pueda frenar, pero en el tercio medio de la DA se ve, ahí no sé si no se llega a ver bien, parece haber algo que reduce la luz. ¿Sigo? Reconstrucciones curvas para ver cavidades, 2 cámaras, 3 cámaras,
3 cámaras, una vista coronal. No tiene trabeculaciones patológicas, no se ve ningún tipo de hipodensidad en el miocardio. Las reconstrucciones curvas de las arterias, la primera del panel izquierdo, la coronaria derecha, la circunfleja en el lado derecho. Y a nivel de la coronaria izquierda, en la descendente anterior, en el tercio medio, donde surge el origen de la segunda diagonal, se ve una placa hipodensa, compatible con una placa blanda, que genera una obstrucción de grado moderado en la descendente anterior. 33 años. Y ahí se ve la placa. Se ve mejor. Bueno, al paciente se le solicita una resonancia como para corroborar o buscar más datos, y porque la imagen del eco era dudosa, no era que estaban como muy seguros los cardiólogos, pero referían todo esto motivado por, bueno, obviamente tenía un electrocardiograma patológico y los trastornos de la contractilidad. En el panel de la izquierda son imágenes de cine, de sangre blanca, en 4 cámaras, ¿sí? Donde se ve cierto trastorno de la contractilidad del septum apical, del ápex, con buena contractilidad de las cavidades derechas y cavidades izquierdas. Tiene un aumento ligero de las trabéculas, pero que no cumple ningún criterio de miocardio no compacto. El panel de la derecha son imágenes en T1, en la misma localización, imágenes en T1. Las mismas localizaciones de las 4 cámaras, el panel de la izquierda es una secuencia de T2 sin saturación grasa, y la del panel de la derecha, secuencia de T2 con saturación grasa. Del eje corto, del ápex a la base, donde se ve el trastorno de la contractilidad, pero con buena función. El cálculo de los volúmenes daba un ligero aumento del volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo ajustado a la superficie corporal, con buena fracción de eyección de ambos ventrículos. Así que lo que tenemos hasta ahora es un paciente joven con trastornos de la contractilidad en el septum apical y el ápex, con una lesión moderada por placa blanda en el tercio medio de la DA y con una ACV con 2 focos de tipo al menos subagudo. Las válvulas, nada. De hecho, acá, bueno, se puede darle movimiento a esta. Nada, no está referido a ninguna patología, tampoco en el eco, no se veía nada en la resonancia. Bueno, estas son las secuencias, es la secuencia de Real C tardío, la misma localización, el panel de la izquierda del eje corto en cine de sangre blanca que vimos previamente, y lo que se ve es un patrón transmural a nivel del segmento inferoapical, inferoseptal apical, ¿sí? Viene el compromiso apical, y con un cierto compromiso en el septum medio, más subendocárdico, intramural, que acá la verdad que es bastante inespecífico en el 4 cámaras, en el 4 cámaras, que no sé si será un corte que hicimos porque parece más, acá más subendocárdico. Acá se ve en el 3 cámaras cómo se ve el compromiso del ápex, con un patrón compatible con un evento coronario de tipo transmural en territorio de la descendente antiadistal. Bueno, y a ver, no me quiero adelantar. Bueno, se estudió el paciente. ¿Se le puede dar movimiento al primer panel del de la izquierda? Bueno, y este es el hallazgo de la cinecoronariografía, en donde el hemodinamista informa una lesión moderada también en la descendente anterior media, que igual que lo que veíamos en la tomografía, pero ellos informan que hay un puente muscular. La verdad que por tomografía no parecía que había puente muscular. Somos más objetivos nosotros para informar puentes musculares. La verdad que no se veía. Ellos informan obstrucción moderada de la descendente anterior media con puente muscular. Y lo que se ve interesante a nivel distal es acá un trombo. Ahí. ¿Sí? Entonces, paciente joven, ACV, con 2 focos isquémicos y un evento coronario con trombo intracoronario.
En realidad el paciente, él había referido síntomas 2 meses antes, esa disnea, nunca dolor de pecho. Él dice que él consultó, que le hicieron un electro por guardia en otro lado, que le dijeron que estaba normal y le dieron benzodiazepinas. Y cuando consulta esto había pasado 2 meses. Y en realidad del evento de la CB, 15 días. Así que no sabemos si la disnea en realidad tiene que ver con el evento coronario o desarrolló todo junto 15 días antes. Cuando ingresó el paciente no tenía curva de enzimas. No había troponina, no tenía CPK, ni nada, solamente electrocardiograma, tampoco tenía edema en la red. Dos días. Exacto. Yo creo que está mal informada la cinecoronariografía. Perdón. No, lo que estaba diciendo es, me parece que no se puede diagnosticar un puente muscular en una CCG y no verse en una tomografía. El diagnóstico es la tomografía. O sea, coincido. La CCG es una impresión que hay un puente muscular por el movimiento de la arteria epicárdica, que ahí parece estar modificado por la contracción del músculo. Ahora, o sea, en ese sentido me parece que el puente muscular siempre estuvo y si es que lo hay, se tiene que ver en la tomografía. Que acá, no se ve. Exacto. Y lo otro, con respecto al trombo, el trombo también se tiene que ver en la tomografía. Digamos, eso me llama la atención. Porque puede no haber estado, pero me llama la atención que no hayan visto un trombo en la tomografía. El trombo tiene que ser agudo y si no tenía enzimas ni troponina es porque eso pasó ahora. Pero el trombo está acá y la tomografía fue hecha 2 días antes. Y no tenía enzimas ni en ninguno de los dos momentos. Es decir, el paciente no hizo curva estando internado, pero el trombo estaba. Esto, no sé, la tomografía la hicimos un martes y esto se hizo un jueves. No lo vimos en todo caso. Pasó algo, es agudo, claro. El trombo es agudo, tiene que ser en el medio. Yo creo que si después esto le hacen una nueva curva enzimática, tiene que ser positiva. Negativa. No hay más nada. No tiene trampa, no, me estoy riendo de mí misma, ¿no? No, pero por eso, no la imagen de trombo es esta. Estamos seguros que se ve es un acá. trombo. Ahí esa falta de relleno. Tiene. ¿Podemos ver, no tenemos el CPR a ese nivel de la DA? Creo que, a ver, ¿podemos volver para atrás a la tomografía? Las imágenes fijas. Yo puedo volver, perdón. Edema no tiene. Vamos acá. Acá, esto es sin saturación, con saturación. Los valores de cociente no daban para edema. Esto es edema. Y espera que vamos a sacar esta. Ahí. A ver, si el trombo está acá, no se ve nada. Yo creo que nosotros acá no lo podemos ver. Es un falso negativo de la tomografía que no tenemos resolución para verlo. Sí, el límite lo está dando la resolución espacial, que es 5 veces creo que mayor es la de la hemodinamia que la de la tomografía. Me llama la atención el tema del componente de este trombo. Cuando ibas presentando el caso clínico, uno veía este contexto de esta hispocinesia apical. Uno hubiera pensado por el antecedente de la migraña que tenía que podía tener algún componente vasoespástico, como hemos visto pacientes que generan estos cuadros clínicos con trastornos segmentarios que finalmente tienen edema pero no tienen realce, o alguna vez se hacen realce subendocárdico porque se infartó por el mismo vasoespasmo. Es un paciente varón en contra de eso, ¿no? Pero bueno, sí, pero todo tiene es posible. migraña. Después aparece la tomografía con una placa en un chico de 33 años, una placa en el nivel de la DA tercio medio. Sin placas en vasos de cuello, ni en la aorta. Se estudió la aorta abdominal y bueno, la angio-TC de la aorta torácica no tiene ni una sola placa. Después volví a pensar, bueno, un componente vasoespástico sobre placa fija. Exacto. Que también podría haber sido la otra opción. Y pero ahora luego aparece el trombo a nivel distal, que llama la atención que en un chico de 33 años, con los mecanismos que tenemos de fibrinólisis espontánea, no haya disuelto estos trombos y que en ningún momento se haya podido pesquisar aumento de la curva enzimática. Con lo cual vuelvo a pensar que tiene un efecto, o sea, un estado protrombótico. Volvería a tratar de volver al diagnóstico atrás. Si no es vasoespástico sobre placa fija y veo fenómenos de trombosis, trataría de ver si no hay algo más protrombótico. Síndrome antifosfolipídico o cuadro de riostasis aumentada por oncológicos, etc. Pero pensaría primero un antifosfolipídico y buscaría antecedentes previos.
No, estoy completamente de acuerdo. Lo que digo es que es verdad y tenemos que ser siempre muy cautos en informar los lechos distales de las arterias. En realidad, es verdad que eso es una limitación. Acá justo está el texto. Sí, bueno, pero eso no, sí. nos resulta más complicado. Pero pensando en por qué la persona que hizo la tomografía no lo informó, y la verdad, cuando los vasos disminuyen a un calibre, en un montón de tomografías vemos una imagen así, el paciente no tiene nada. Exacto. O sea, la realidad que en eso podemos tener falsos negativos tranquilos. No en el puente muscular. No en el puente muscular, que no se... No nos la pueden robar. Esta es nuestra. Que acá, bueno, a ver, en la previa, ¿le podemos dar movimiento a esta? Si uno mira que justamente acá a veces los puentes se ven en la vista axial, en realidad la verdad que la descendente anterior en ningún momento tiene un trayecto intramuscular. Siempre va por la superficie, alejado del... No tiene en ningún lado trayecto intramuscular, como puente muscular. Me parece que a los hemodinamistas les gusta informar puentes musculares. ¿Eh? ¿No ves trombo? En la tomo no. Y volviéndolo, ¿El cuál? ¿Cine? ¿El cine este? Podemos saber dar acá. La verdad que está bien contrastado. sí, perfecto. Está bien que está con zoom para que la Va imagen todo se por vea la bien grasa acá. subepicárdica en el vaso. No, yo para ahí veo nada. arteria ahí al lado de la vena. Ahí, porque es bastante distal el trombo. Sí, ya cuando el vaso se vuelve más fino es bastante más dificultoso. Entonces, volvería otra vez al cuadro clínico inicial. Si el paciente clínicamente debuta como un cuadro cerebrovascular, Sí. entonces pensaríamos, si es que hay un estado protrombótico, ¿qué fue lo que generó lo cerebrovascular? Una embolia a partir de una aquinesia momentánea de la punta del ventrículo izquierdo, donde se formó justo un trombo que no y está. embolizó. Claro, sí, puede ser. Y no solamente, o sea, tiene Y lo trombo en el vaso arteria sanguíneo y trombo intracavitario. cavitario, o el trombo se formó en otro lugar por un estado de hipercoagulabilidad. Iría Exacto. pensando. Y está muy bien, El ACV, después de esto, sí. sí. Y lo otro que es importante, como dijo bien Bettina, es el hecho de haber valorado el circuito vascular pulmonar. Porque muchas veces también cuando están estos momentos protrombóticos, uno ve trombosis derecha-izquierda. Lo hemos visto, ¿no es cierto? Con trombos en el lado ventricular izquierdo, trombos en un tromboembolismo pulmón que realmente llama la atención. Pero bueno, ahora creo que nos Sí, va a lo dar... que quedó una duda en este paciente, porque el hemodinamista insistía en descartar un foramen ovar permeable, porque en el centro donde trabajo la verdad que son bastante eficientes para diagnosticar, para hacer Doppler transcraniano y tienen mucha experiencia en pasaje de burbujas a nivel endocraniano. Entonces el tema es que foramen ovar permeable insistió hasta que se descartó, pero la duda que quedó es si no tenía una fístula arteriopulmonar pequeña, que eso hizo que, lo que pasa que después el diagnóstico orientó hacia otro lado, pero puede ser que tenga una fístula y que nosotros no la pesquisamos más pequeña, que no es el clásico foramen ovar permeable. No se descartó una fístula a nivel pulmonar. Ay, perdón. Vuelta. Bueno, Y para realmente el concluir, impacto del electrocardiograma, ¿no? Ese electro Totalmente. tan patológico en un chico de Patológico, y el 33 chico- años te asusta, ¿no? Y encima es negativa. sí. Yo pensaba, Bueno, el paciente evoluciona una asintomático miocarditis. desde el punto de vista neurológico, nunca había tenido nada desde el punto de vista cardiológico, las enzimas normales, laboratorio normal, evoluciona ya para el alta desde el punto de vista neurológico. La pregunta es, con tanto necrosis, o sea, por resonancia, trombo intraarterial, que no haya elevado enzimas, No. No fue ahí. El evento fue 15 días o un mes la antes. disnea. Hay algo que... Bueno, el paciente inicialmente se medica con aspirina, clopidogrel, bisoprolol y estatinas en dosis altas. El tratamiento inicialmente tenía plaquetas, tiempo de protrombina normales en la internación, proteína C normal, anticoagulante lúpico negativo, y por ambulatorio se pide un primer juego de anticuerpos anticardiolipina que dan positivos, valor normal es hasta 20 unidades por mililitro, este paciente tenía por encima de 40, que es lo que se considera patológico, y
y anticuerpos antiglicoproteína B2 positivos, también por encima de los valores considerados normales. Esto pasó hace unos 3-4 meses, el paciente es del interior, tengo esta primera información, para catalogarlo al paciente como un síndrome antifosfolipídico deberíamos repetir en un intervalo de 3-4 meses un segundo juego para que si los valores persisten altos, catalogarlo como un síndrome antifosfolipídico. Pero bueno, en principio, ese fue el diagnóstico de este paciente. Para 2 o 3 diapositivas, el MINOCA, como infarto de miocardio sin lesiones coronarias obstructivas de forma significativa, es una entidad clínica conocida en los últimos años con una prevalencia estimada del 6% del total de los infartos. La fisiopatología incluye la aterosclerosis, el espasmo coronario, la invalidación distal, el Takotsubo, la miocarditis, estados protrombóticos y de hipercoagulabilidad, como decíamos recién. En pacientes con MINOCA, el 14% de todos esos casos presenta trombofilia, sea por resistencia a la proteína C reactiva, deficiencia del factor 5 de Leiden, deficiencia de la proteína C o proteína S, deficiencia del factor 7. El síndrome antifosfolipídico es un desorden autoinmune de hipercoagulabilidad adquirida, se caracteriza por la asociación de, tiene que haber, según lo que vamos a ver después como a modo de resumen de los criterios para hacer el diagnóstico, tiene que tener un evento clínico y un resultado de laboratorio. La trombosis vascular puede ser venosa, arterial, de pequeños vasos, y o morbilidad en el embarazo, en el caso de las mujeres, muerte fetal, parto prematuro o abortos recurrentes, y tiene que haber valores elevados y persistentes en un intervalo de 12 semanas. Esto fue reevaluado antes del año 2010, los criterios primitivos del antifosfolipídico daban un lapso menor. Este lapso se llevó a 12 semanas en el año 2006-2008, que son los criterios que actualmente se tienen en cuenta. Entonces hay que repetir los valores en un intervalo de 12 semanas, y esos valores de los anticuerpos antifosfolipídicos, la anticardiolipina, el anticoagulante lúpico y la antiglicoproteína B2. Antes se consideraban valores patológicos entre 20 y 40 y ahora se considera que tienen que ser por encima de 40. Hasta 20 son normales, antes se consideran entre 20 y 40 patológicos, ahora tienen que ser mayores a 40. Se considera un desorden multisistémico con una amplia variedad de formas de presentación clínica, como decíamos recién, pero las más frecuentes son la trombosis venosa profunda, el tromboembolismo de pulmón y el ACV. Entre las manifestaciones cardíacas puede haber como formas frecuentes el compromiso valvular, es frecuente la insuficiencia mitral, puede haber trombos, que no era lo que tenía este paciente, y la microtrombosis miocárdica. El infarto raramente se asocia al síndrome antifosfolipídico y la prevalencia, las series escasas que hay publicadas, es de alrededor del 4%. Pero en pacientes jóvenes que tienen un infarto siempre debe considerarse el síndrome antifosfolipídico, hay que pensarlo. Es más frecuente la trombosis intracoronaria que la enfermedad aterosclerótica precoz. Este paciente tenía las dos cosas. El tratamiento óptimo del infarto en el síndrome antifosfolipídico está en debate. Si el paciente tiene una lesión significativa, una eventual angioplastia podría ser efectiva con tratamiento anticoagulante a largo plazo. Con trombos intracoronarios difusos, los inhibidores de los receptores de la glicoproteína 2B3A podrían ser efectivos. En este paciente, el hemodinamista decidió no infundir nada. Y para el tratamiento crónico del síndrome antifosfolipídico se recomienda control agresivo de los factores de riesgo coronarios, ácido fólico, vitaminas del complejo B, anticoagulación con warfarina en pacientes con antecedentes de trombosis. En las guías previas se considera que había que llevar un nivel alto, un RIN elevado, ahora se considera que una anticoagulación en rango medio es suficiente para estos pacientes. Y como una opción, aun cuando el paciente no tiene lupus, la hidroxicloroquina como antitrombótico debería considerarse. Este es un resumen de lo que hablábamos de cómo cuando fueron revistos los criterios, y lo que plantea es que el síndrome antifosfolipídico necesita un cuadro vascular demostrado y los criterios de laboratorio, ¿sí? Repetidos a 12 semanas. Y hay una serie publicada, pocos pacientes, interesante. Lo que hicieron fue evaluar pacientes con síndrome antifosfolipídico, son 60 pacientes nada más, controlados con controles sin enfermedad, y lo que buscaron es estudiar resonancias con realce tardío en esos pacientes que no tenían síntomas previos de eventos coronarios. Y lo interesante es que el 30% de esos pacientes con síndrome antifosfolipídico sin una manifestación coronaria demostrada tuvieron algún tipo de patrón de realce tardío en la resonancia. El 11% de los casos el patrón fue subendocárdico o transmural típico del infarto. Y en el resto fueron patrones o subepicárdicos, intramiocárdicos, más como una causa inflamatoria versus un patrón típico de infarto. Pero lo interesante es que los hallazgos del realce tardío no fueron detectados ni con electro ni con eco. Y
si bien es un estudio unicéntrico y no se pueden tomar muchas conclusiones, la duración del síndrome antifosfolipídico, la presencia de livedos reticulares en estos pacientes y los niveles elevados en sangre de anticuerpos antiglicoproteína beta 2 podrían tener relación con la presencia de fibrosis en el miocardio. De fibrosis. Exactamente. Digamos, muerte celular por infarto no es probablemente infarto de vaso epicárdico. Entonces, por ahí no vemos el patrón típico subendocárdico y eso no quiere decir que no sea Exacto. un componente Sí, puede ser coronario. Por ahí exacto. es una coronaria chiquitita, intramural. Sí, Eso exacto. es interesante también, porque el 11% muestra subendocárdico, pero por ahí el resto también tuvo eventos coronarios no epicárdicos, ¿no? Exactamente. No, porque tenía una lesión moderada. Pero lo que no se le hizo fue los bloqueantes de los antígenos. Bueno, solamente para cerrar el caso, realmente muy interesante. Segundo, la calidad de las imágenes, pudimos ver resonancia, tomografía, coronariografía y contexto clínico y diagnóstico. Con lo cual, que eso es lo que queremos muchas veces presentar, un cuadro clínico donde las imágenes aportaron al diagnóstico finalmente, ¿no? A veces es difícil. A veces Cuando es uno difícil. trabaja a veces en un centro no se puede tener todos los datos del paciente. El paciente completo, cerrado, no siempre está. Muy ¿no? bueno, muy bueno. Bueno, y ahora en realidad son más dudas que certezas. Que la diapositiva en el medio vacía por las dudas. Bueno, a ver qué opinan. Este es un señor de 78 años, tiene factores de riesgo coronarios, hipertensos y lipémico no muy severo, medicado, tiene antecedentes de una cirugía de cadera por artrosis. Y el motivo de internación es un accidente cerebrovascular isquémico silviano izquierdo, que no traje imágenes porque era demasiado para nosotros, y llegó en tiempo de ventana, así que recibió tratamiento con fibrinolíticos. El paciente evoluciona favorablemente de su cuadro neurológico, y entonces los neurólogos buscan screening, esto es el ABC del neurólogo, y por eso llaman a los cardiólogos. Screening para etiología de por qué hizo ese ACV silviano. Bueno, la cuestión es que al paciente se le hace este electrocardiograma, ritmo sinusal, quizá una ligera sobrecarga auricular izquierda, tiene buena progresión de R en cara anterior, de unas T bastante simétricas y picudas en precordiales, ritmo sinusal, que es lo que les importa a los neurólogos, no está aleteado, no está fibrilado. Sí. Un eje hemibloqueo anterior izquierdo y no parecería otra cosa en el electro. Tiene voltajes conservados. El Doppler, que no tengo imágenes del Doppler, dice que tiene espesores parietales del ventrículo izquierdo aumentados en forma significativa a predominio septal con fracción de eyección conservada, una aurícula dilatada en grado leve sin trombos endocavitarios. Doppler arterial de vasos de cuello, tiene una placa ateromatosa en la bifurcación, pero sin repercusión hemodinámica, y paciente con telemetría conectado durante 24 horas, no tiene arritmias compatibles ni con aleteo ni con fibrilación. Así que el paciente hasta este punto se interpreta como una ACV de etiología indeterminada y se va de alta con aspirina y rosuvastatina en dosis altas, evolucionando favorablemente con su punto de vista neurológico. Solamente un 4.5% de los pacientes que tienen hemibloqueo anterior izquierdo no tienen cardiopatía. O sea, cuando uno ve un hemibloqueo anterior izquierdo, uno va a encontrar algo en el ecocardiograma. La presencia del eje desviado hacia la izquierda claramente, como se ve a menos 45 grados por la S más profunda de D3 que la de D2, y ver la presencia de Q en V1, V2. La presencia de Q en V1, V2, lo que uno tiene que pensar en hemibloqueo anterior izquierdo, hipertrofia ventricular izquierda severa, Wolff-Parkinson-White o secuela de necrosis. Las 4 causas más frecuentes de Q en precordiales derechas. O sea, con este electrocardiograma hubiera esperado un ecocardiograma patológico, ya sea por hipertrofia ventricular izquierda, como está diciendo ahí. El valor que tiene acá el ecocardiograma como datos, ¿no? Pero así se va el paciente, como para que se siga estudiando por ambulatorio. Bueno, el paciente evoluciona fibrinalmente por ambulatorio con fibrilación auricular documentado en el Holter que le hicieron de control, por lo cual inicia tratamiento con dabigatran. Le repiten un ecotranstorácico, que no tengo las imágenes, y la hipertrofia está informada como de 20 de septum y 14 de pared posterior, con un gradiente subaórtico a nivel de tracto de salida, con movimiento anterior sistólico, y esto es lo que tengo referido, pero no tengo imágenes, 96 de gradiente pico, en reposo. Esta es la resonancia, las imágenes de cine, la verdad que no son excelentes porque el paciente estaba fibrilado, así que lo que se ve es un paciente con una hipertrofia concéntrica. ¿Le podemos poner movimiento nuevamente?
se ve con la primera imagen es 3 cámaras, la de la derecha son 2 cámaras, en imágenes de cine con una calidad, ya les digo, no muy óptima, hipertrofia concéntrica, insuficiencia de la válvula mitral de grado moderado, una dilatación severa de la aurícula izquierda, no parece leve. En el cuadro están los valores medidos en todos los segmentos con un valor máximo de 19 a nivel del septum basal, 15, 16, 14 a nivel medio. No sé si quieren agregar algo más. Sí, un segundito si podés volver al electro. Recordando esta imagen de hipertrofia, ¿no? Si uno ve este electrocardiograma, ¿cuántas personas pensarían que tiene una hipertrofia ventricular izquierda significativa? Pocas, ¿no? Ni siquiera tiene un componente de crecimiento auricular izquierdo que uno esperaría. Solamente tiene un bloqueo AB de primer grado, pero sí la P en D2 está mellada, con lo cual podría ser una P con crecimiento auricular izquierda, por separación de los componentes vía auriculares. Sí, y acá quizá también, pero no para tan severa pero no tanto, ¿no es cierto? Y ahora sí, volvemos a la rezo. La insuficiencia mitral, cuando tiene efecto Coanda, Coanda era un ingeniero, que si uno busca quién fue, hay un artículo muy interesante que lo publicó en México, quién fue Coanda. Bueno, cuando pega contra la pared lateral o el septum interauricular, al desacelerar, ya el hecho de que tenga Coanda es severa la insuficiencia. Cuando uno ve ese efecto. ¿Por qué? Porque pierde velocidad y entonces parece menos severa de lo que realmente es. Con lo cual después sí, volumétricamente uno puede hacer el cálculo y puede llegar a confirmar que es volumétricamente severa o moderada. Pero si uno ve Coanda, yo me inclinaría a pensar más en severidad de la insuficiencia mitral. Llaman la atención la dirección. Pero es muy interesante el hecho de acá, del electrocardiograma, que no correlacionó tanto con la hipertrofia. Exacto. Pero el hecho de mi bloqueo anterior izquierdo y Q en B1, B2, hubiera pensado o por mi bloqueo anterior izquierdo o hipertrofia severa. Bueno, más imágenes. Y otra cosita. Disculpe. Sí, no, está Sí, para eso. porque el caso es re interesante y me después haces me el olvido. caso más largo. Y ya a esta edad ya te empecé a olvidar las cosas. Y llama la atención que estaba sinusal. Acá está fibrilado. Y ahora está fibrilado, que se vio muy bien la orejuela anterior izquierda. Sí. Uno hubiera pensado que le hubieran hecho un transesofágico para ver fuente embolígena y ver si no tenía trombo en la orejuela anterior izquierda. Y el hecho de documentar la fibrilación auricular, la dilatación auricular izquierda, el aumento del volumen de la orejuela anterior izquierda, uno piensa que seguramente viene de ahí. Exacto. Uno piensa que ya está con dabigatran el paciente. Ya está. Bien. Después, de hecho, ahora se está evaluando si va a marcar, porque el paciente hace episodios de bradicardia, entonces ahora sigue por el electrofisiólogo, eso como cosa agregada, que están viendo a ver si bajan la dosis de beta bloqueante, si cómo hacen el manejo a largo plazo de este paciente, si no va a requerir un marcapaso. Bueno, esta es la segunda imagen, vemos más o menos lo mismo. No tiene trombos. Y el eje corto, bueno, buena función, buena fracción de eyección, digamos, fracción de eyección ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, hipertrofia significativa. Llama la atención, no sé si a ustedes les parece lo mismo, como distintas intensidades de la pared. Sí. Que ya se veía previamente, todo esto es sin contraste, es sin gadolinio, estas imágenes, ¿sí? Que se ven también en las previas. Tiene diferentes intensidades en el intramiocárdico, en los ejes largos, en el eje corto, todo sin contraste. Sí. Acá le podemos dar movimiento. Acá, ahí se ve. También, exacto. No, la señal quizás se ve mala calidad de guardado, pero les aseguro que se veía esa distinta intensidad de... No es que se ve. Bueno, y ahora vienen las imágenes para que ustedes opinen y me critiquen. Realce tardío. El tiempo, les aseguro que fue óptimo de adquisición, repetido en temprano, tardío. Estas son las imágenes en igual localización, de base a apex, eje corto, realce tardío. ¿Qué les sugiere? Es decir, no tengo mucho más para... me guardo algo más, pero ¿qué les parece a ustedes? Puede ser, ¿cuáles pueden ser los diagnósticos etiológicos? El paciente todavía está en evaluación. ¿Qué les parece a ustedes que puede ser? Si quieren les muestro más acá para que vean. Tiene por momentos como una distribución subendocárdica difusa con una intensidad media, pero sin embargo tiene algunas áreas subendocárdicas más intensas, ¿sí? A nivel inferolateral. Y acá aparece
más difuso. Volvo para atrás. Lo mismo, tiene unas áreas inclusive como subepicárdico, subendocárdico, transmural. Acá, estas áreas que era lo que se veía como con diferente intensidad en las imágenes de cine. El músculo papilar. Miocardiopatía. ¿Qué miocardiopatía es la que tiene el paciente? No ¿no? guardo nada, pregunto. Lo traje para que me ayuden. ¿En qué tiempo estaba hecho el realce? El realce tiene 2 imágenes iguales, una en 5 minutos y una en 10 minutos. Y son iguales. Igual. Sí, Sí, igualmente. te planteas el inferolateral basal como la zona que siempre es. No me. Justo con Fabri. Pero es bueno, la zona no solamente se ve en el Fabri, se ve en un montón de enfermedades. Está en la amiloidosis, lo puedes encontrar en un montón, no solamente en el Fabri, en el inferolateral basal. Es una zona la zona que no llega a la irrigación, entonces eso va a dar el realce y a la larga te va a llevar a la fibrosis. Si esa aparece va a adelgazar y te va a dar el aneurisma y puede ser un Chagas, no en este caso. Pero Negativo el Chagas. ese territorio no, con esta hipertrofia no, pero las miocardiopatías están presentes. Refiere No al sé, interrogatorio habría que ver- dirigido a un padre, el señor tiene 76 años. Dice que el padre murió joven, pero no sabe de qué. Ahora no me va a decir que es un Fabri. Y si No, tiene- es lo si único que... tiene No le angioqueratomas voy a y decir nada porque en realidad estoy como dudando. Nuestro diagnóstico angioqueratomas, fue... lámpara de hendidura y alteraciones, viste, acroparestesias en un 70%, si tiene Fabri. Si no, pensan otra cosa. Evaluado por los neurólogos, parestesias no tenía. Aquí- Nuestro diagnóstico fue una miocardiopatía infiltrativa y nos jugamos como una probable amiloidosis. Pero el Fabri es Yo me otra opción. jugaría a hacerle un mapping y entonces sí te diría qué tipo de amiloidosis es. Yo honestamente no descartaría la hipertrofia, la miocardiopatía hipertrófica Primaria. con componente lacunar de los realces. Para amiloidosis hubiera esperado una dilatación severa vía auricular. Sin embargo, se ve que la dilatación es a predominio de la aurícula izquierda en la imagen 4 cámaras. Sí. Ven que la aurícula derecha es más pequeña. Y Sí. es raro que en las amiloidosis no haya compromiso biventricular con dilatación de ambas aurículas. Eso me inclinaría un poquito. Y el septo Y el septo interventricular. auricular. Sí. La obstrucción del tracto de salida del VI. Perdón. A ver, Macarena. No, que además también digamos, lo que no iría tan a favor sería la obstrucción del tracto de salida del VI, sistólico y todo eso, pero el realce, o sea, Para la obstrucción de, eso es verdad, en la amiloidosis es raro encontrar componente obstructivo dinámico. O sea, por eso, y aparte, el grado de infiltración, si ves, hay espesores completamente diferentes. Yo siempre, cuando roteé, hace un tiempito, me acuerdo de ese dato tan importante en las miocardiopatía hipertróficas, que no existe una miocardiopatía hipertrófica de cara anterior, una miocardiopatía hipertrófica de cara lateral. ¿Por qué? Porque sigue las fibras oblicuas. Entonces, empieza en ápico septal, medio anterior, basal lateral, siguiendo el eje de las fibras oblicuas. Acá llama la atención que es una asimétrica y si yo tuviera que inclinarme más allá que el electrocardiograma no es típico, quizás me hubiera inclinado más hacia una miocardiopatía hipertrófica no diagnosticada, como esta semana diagnosticamos a una señora de 75 años de edad, madre de un cardiólogo, y que siguió hasta esta edad y aparece con un ecocardiograma patológico y era una miocardiopatía hipertrófica. Para amiloidosis me cuesta la dilatación vía auricular y la obstrucción dinámica del tracto de salida. Perdón, en la amiloidosis que no tenga washout es bastante. Porque los patrones de realce tardío en amiloidosis pueden ser diversos. Cualquiera, te diré. Pero el washout, sí, para mí eso tiene que estar. Yo creo que tiene una miocardiopatía hipertrófica. Sí. Y después el resto, y seguro le miraría las coronarias. Digamos, no tiene un trastorno No de tenemos datos de motilidad, coronarias. pero siempre, o sea, cuando vemos realce subendocárdico, o sea, ahí para mí en la cara lateral tiene realce subendocárdico. Hay que mirar las coronarias. No, ¿cómo que no? Ahí. Sí, digamos, me parece que cuando uno ve, y esto, digamos,
cuando uno ve reverso endocárdico hay que pensar en qué es coronario y después, si tiene coronarias normales, pensamos en el resto de los diagnósticos que también puede ser. Pero, digamos, como prioridad y como hacer, digamos, un organigrama de cómo tenemos que estudiar, tenemos reverso endocárdico, cómo están los coronarios y después sigamos pensando si las coronarias son normales. Porque es mucho más frecuente en una presentación atípica de una patología frecuente que una rara, digamos. Totalmente. Por eso, tiene una megaropatía hipertrófica. Me parece que eso, digamos, yo lo informaría como una hipertrófica. Y aparte, en principio, claro, después sí, bueno, puede ser mismo que la misma micropatía hipertrófica que a veces tiene estos patrones, como decía antes, claro, Esteban lo puede tener. La única, ese diagnóstico es con coronarias normales. Lo que me olvidé de contarles es que el paciente por ambulatorio tiene una ergometría simple, nada, 7 METs, negativo para angina, disnea o alteraciones del ST. Cuando estaba sinusal. Me olvidé. Sí. Ergometría simple, no ecoestrés, ¿eh? Ergometría simple. Sin ecoestrés. ¿Cómo? Bajo voltaje no tenía. ¿Algo más o les muestro al final? Bueno, yo como queríamos descartar la amiloidosis. Acá Laura quiere decir algo. No, que queríamos descartar la amiloidosis porque en subendocárdico, en la amiloidosis al principio también lo tenés. Sí, exacto. Empezamos en la isquémica totalmente de acuerdo, pero ojo en la... No, yo voy con cosas grandes. El centello me queda chico ya a mí. Bueno, la cuestión es que el paciente igual, paralelamente a la discusión a ver qué tenía, la médica de cabecera lo mandó al hematólogo. Bueno, entonces, todo lo que dice acá, que es un montón, concluye... Ponelo en rojo. No hay nada rojo. Es todo normal, las cadenas livianas en suero, en orina, el proteinograma, todas las inmunoglobulinas, la aldolasa, la creatinina, los riñones normales, así que para el hematólogo no tiene amiloidosis. Igual puede haber compromiso cardíaco, pero bueno, sistémico no tiene. Esto ya sabía que iba a presentar esto. Entonces, bueno, para introducción, esto es un estudio de PET, en realidad. Nosotros en FLENI hay mucho desarrollo en los últimos años. Hay un compuesto en realidad que se desarrolló para Alzheimer, que es el carbono 11 PIB, que tiene una alta afinidad por la proteína beta amiloide que se deposita en el cerebro en Alzheimer. Entonces tenemos muchos pacientes patológicos, familiares, controles, en estadio preclínico, que están escrineados y tienen captación positiva de carbono 11 PIB que se une a la proteína amiloide del cerebro. Estamos tratando de hacer un trabajo con esos pacientes, hay algún reporte muy aislado, porque en los últimos años lo que se está evaluando es el carbono 11 PIB en amiloidosis cardíaca. ¿Sí? Entonces, que sería lo que yo quería, pero que no. Esto es lo normal. Así se ve cuando no hay carbono 11 PIB. ¿Qué quiere decir esto? La misma afinidad la tiene el carbono 11 PIB no solamente por la proteína beta amiloide, sino por la ATTR, la L. Entonces podemos demostrar amiloidosis cardíaca con los compuestos del PET. El carbono 11 PIB o el Lugar 18 fluorbetapir, que no está en la Argentina, pero hay reportes, empieza a haber reportes de series de pocos pacientes, todos unicéntricos. Y ahora volvemos acá, ¿qué es lo que se ve? Lo que se ve acá es un paciente que no tiene depósito, acá tendría que estar el corazón y debería estar captante, como se ve el hígado negro, debería estar la silueta cardíaca, que no está, no tiene captación. Y lo que es todo esto que se ve captante, esa es la vía de eliminación del carbono 11 PIB, que tiene una eliminación enterohepática y urinaria. Entonces, este es el estudio normal. Así no tiene captación. ¿A los estudios con pirofosfato? Bueno. O sea, ¿tienen la misma sensibilidad? Más sensible. Más sensible. Los estudios de pirofosfato fueron desarrollados en la década del 80. Inicialmente se obtenían, era para evaluar infarto, por la avidez que tienen el tecnesio 99 pirofosfato por el calcio. Entonces se utilizaba para evaluar secuela de infarto. En la década del 80 se empieza a estudiar para el amiloide. En realidad no es que tiene afinidad por el amiloide, sino que tiene afinidad por el calcio que se forma en el amiloide. Entonces el pirofosfato o el tecnesio, que la gente del IVA está con experiencia por publicar sobre el tema es que utilizando también los que se usan para estudios óseos, como el HDP o el MDP, en realidad tiene avidez por la transtirretina, pero no sirve para diagnosticar la L, porque como tiene menos calcio, entonces no se unen estos compuestos que necesitan tener calcio. Eso en el SPEC común.
En cambio que son los de PET, tienen afinidad por la L y la transtirretina. Como que tienen más resultado. ¿Cómo? Porque va al amiloide y no al calcio. Entonces, bueno, este es nuestro paciente que no tenía, y para que vean cómo se ve un estudio patológico, este sería un control sano, ¿sí? La vía de eliminación, y estos son 2 ejemplos de amiloidosis, en donde ven la captación severa, significativa a nivel cardíaco, ¿sí? Entre otros grupos musculares, y obviamente la vía de eliminación normal, no sirve para evaluar una amiloidosis renal, porque no se ve porque es la vía de eliminación normal del compuesto. Entonces, este sería el del panel de la izquierda de nuestro paciente, y estos son los patológicos. No. ¿Y si le hicieron Y pirofosfato? este es un trabajo que hay, ya les digo, todo esto son series de pocos pacientes. Esta es una correlación entre estudios con PET-CT, carbono 11 PIB en el panel superior, y la correlación de esos pacientes con la resonancia. Entonces, acá se ve la distribución difusa del carbono 11 PIB en el eje corto en el panel A, con la correlación de la resonancia en el mismo paciente, en el B lo mismo, y en el C menos captación, y este es un paciente que no tiene ni realce tardío ni carbono 11 PIB en el músculo. Así que bueno, O sea, hasta amiloidosis ahora no tiene. Hasta ahora sería una miocardiopatía hipertrófica con quizás enfermedad coronaria asociada. O un Fabry. O un Fabry en una variante cardíaca, porque aparentemente la clínica no acompaña nada. No. Lo único que le agregaría acá es, si yo le hiciera mapping a esto, yo podría ver que los tiempos de mapping, los milisegundos serían altísimos. ¿Sí? Y en los colores se verían rojos, todo hipercaptante rojo. Como se ve hipercaptante, serían los valores altos. Eso está bueno. Uno lo puede hacer. Buenas tardes a todos, o noches. Yo soy Marina Baglioni, soy cardióloga y becaria de segundo año multiimagen en cardiología en el Hospital Italiano, y desde ya agradezco la invitación para participar del Ateneo Bibliográfico. Y a modo introductorio me gustaría mencionar, que incluso lo hice parte del artículo que voy a presentar, que como cardiólogos clínicos nosotros el dolor torácico estable sugestivo de enfermedad coronaria la podemos evaluar a través de múltiples recursos no invasivos como el electrocardiograma, lo que ya sabemos, ecocardiografía, tomo, rezo y medicina nuclear. Y con el advenimiento en estos últimos casi 50 años, todas las técnicas nos permitieron no solo el diagnóstico, sino también el pronóstico, el seguimiento a largo plazo. Con lo cual, este estudio o este artículo original, publicado recientemente, en septiembre de este año en el New England Journal of Medicine, lo que evaluó básicamente fue la evolución clínica o el impacto clínico a 5 años de aquellos pacientes con diagnóstico mediante angiotomografía a partir de dolor precordial estable. El estudio original de los mismos autores fue publicado en el 2015, también en la misma revista, el Horse-Heart Trial. Lo que evaluó también eran pacientes con dolor precordial y evaluaron la proporción de ellos a los cuales se logró diagnosticar enfermedad coronaria a 6 semanas. Otro estudio que me gustaría mencionar antes de explayarme en el que voy a comentar es el PROMISE Trial, que también fue un grupo de pacientes al cual fueron sometidos a estudios funcionales, pero lo que se podría señalar tanto en el SCOT como en el PROMISE fue que los factores de riesgo eran casi de bajo riesgo cardiovascular y el seguimiento fue a corto plazo, o sea, 20-22 meses. Con lo cual hasta el momento nada sabíamos de la evolución de esos pacientes con dolor torácico, y por eso a 5 años es lo que voy a intentar comentar este artículo. Básicamente el diseño fue un ensayo abierto, multicéntrico, de grupos paralelos, que se extendió entre noviembre del 2010 a septiembre del 2014 en 12 centros especializados en cardiología en Escocia. Incluyeron a pacientes de entre 18 y 75 años con dolor precordial estable. Excluyeron a aquellos pacientes con insuficiencia renal crónica, diría estadio avanzado con clearance menor a 30, alérgicos al contraste, incapacidad para dar consentimiento informado, las embarazadas y el síndrome coronario agudo dentro de los 3 primeros meses. Entonces, de estos 4.146 pacientes los randomizaron en forma aleatorizada, 2.073 pacientes a tratamiento estándar más el diagnóstico a través de angiotomografía y 2.073 pacientes solamente a tratamiento estándar o a diagnóstico estándar.
hicieron un following up de 3 a 7 años con una media de 4.8 y los endpoint primarios fueron la mortalidad por enfermedad coronaria y el infarto no fatal. Esto es un poco la tabla de las características basales de los pacientes, que me gustaría mencionar algunas cositas. La mayoría de ellos eran hombres y eran portadores de riesgo, de factores de riesgo cardiovascular. La mayoría eran tabaquistas, pero también eran diabéticos, hipertensos con hipercolesterolemia y antecedentes familiares. Utilizaban antiplaquetarios, tenían síntomas de angina, incluso clasificaron entre los pacientes que tenían angina típica, atípica y pacientes con dolor torácico no coronario. Los hallazgos principalmente en el electrocardiograma eran normales y algunos llevaron a cabo pruebas de esfuerzo. Para reforzar el concepto, estos dos eran los endpoint primarios. Hicieron un análisis estadístico, como podrán ver en lo que mencioné aquí. Básicamente la P con significancia estadística fue menor a 0.05. Y en cuanto a los resultados, básicamente definieron que los pacientes que recibían tanto el tratamiento estándar sumado al diagnóstico para angio-TC claramente redujeron su mortalidad de origen cardiovascular e infarto no fatal en forma estadísticamente significativa entre ambos grupos. Lo que dice el artículo básicamente que esto fue a expensas de esta reducción de mortalidad a expensas de infarto no fatal, con una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos. Y de hecho, esto se puede graficar en este gráfico que puse, que básicamente la reducción, la incidencia de muerte por enfermedad cardiovascular e infarto no fatal fue en relación a los pacientes con diagnóstico a través de angiotomografía. En cuanto al análisis de subgrupos, no hubieron diferencias en cuanto a los resultados entre los subgrupos. Fíjense, y esto llama la atención, que ningún grupo se benefició con respecto a otro, inclusive pacientes diabéticos, inclusive pacientes con angina según la clasificación de NICE, todos, digamos, resultaron ser superiores a través de la angiotomografía y ninguno se destacó sobre otro en el análisis de los subgrupos. También lo que menciona el artículo es que dentro de del grupo de pacientes con TC que alcanzaron el endpoint primario, estos 22 de ellos tenían lesiones obstructivas, 17 no obstructivas, 3 tenían coronarias normales y 6 no concurrieron al diagnóstico mediante angio-TC. Esto, digamos, no le encontré una explicación, pero sí me parece importante rescatar esto. Con respecto a qué pasa con la revascularización, la realidad que es de esperar y es coherente que aquellos pacientes con diagnóstico anatómico de enfermedad coronaria epicárdica requirieron más revascularización, es decir, angiografía coronaria diagnóstica al principio y revascularización coronaria. Sin embargo, a 5 años no establecieron diferencias significativas con respecto a ambos grupos. De hecho, el hazard ratio de ambos grupos, tanto para la cinecoronariografía diagnóstica como la revascularización, fue 1 o más de 1.07. No sé si alguno quiere hablar algo con respecto a la discusión. ¿Tenés el dato de cuántos pacientes por grupo estaban con estatina? Porque es, digamos, eso es en general, en estudios previos, claro, una de las cosas que hace la tomografía es dar conciencia de enfermedad y los pacientes empiezan a tomar mucho más las estatinas y después vos cuando ves los resultados, en general los pacientes que estaban en el grupo de tomografía tenían más adherencia al tratamiento. Sí, acá en realidad, quiere decir estatinas, justo en esa parte no se ve muy bien porque le taché con los antiplaquetarios. A ver, ahí está. 43 de los basales, claro, de todos los pacientes, 43 del cuidado estándar y 44, pero la discriminación de cuántos tuvieron o no. Claro. No lo ponen, de hecho sí lo que dicen que
la reducción de la mortalidad fue a expensas del tratamiento precoz óptimo, incluso ya estableciendo al paciente como prevención secundaria. Pero sí no recuerdo haber leído si hay discriminación en cuanto a eso. Otra cosa para ver en este tipo de estudios que son intention to treat es que hay que ver bien el entrecruzamiento que hubo, porque te cambia mucho el número, porque esto quiere decir que independientemente si el paciente se haya cambiado o no de grupo, lo toman como fue asignado anteriormente. Entonces, si bien está bueno porque se asemeja mucho al mundo real, de hecho es una de las cosas más importantes que tiene, hay que tener cuidado porque, digamos, y ya en este estudio donde vos ves que empiezan con 9.000 pacientes, 4.000, digamos, ya la validez externa que tiene eso también, digamos, como tener algunas cositas del... El estudio PROMISE lo que había mostrado, dentro de las cosas que no pudo demostrar que eran muy bajos en la rama de los que iban a coronariografía por tomografía, en las coronariografías con coronarias normales. Esa fue una de las pocas diferencias uno de los pocos beneficios que mostró el PROMISE por el otro grupo, por el SPECT o EcoStress. En muestran un número bajísimo de coronariografías con coronarias normales. Yo no sé si está el dato de qué pasó en la otra rama, porque esos son los datos que mostraste, Mari, sí, de la rama tomografía. de tomografía. No sé eso si pudieron también demostrar eso, porque digo, creo que fueron 6 pacientes, una cosa así, de 2.000. Sí, O sea, de 2.000 pacientes, 6 tuvieron coronarias normales y el resto, o sea, como que la selección es raro. Muy bajo. Y otra cosa que ahora que decías, o sea, el PROMISE tuvo un gran problema que fue la baja cantidad de eventos que tuvieron. Y que bueno, eso hizo que tenga muy poco poder. No sé acá qué estimaron, digamos, como eventos que iban a encontrar, o sea, cómo calcularon la muestra, porque evidentemente le costó juntar pacientes, porque enrolaron 9.000 y terminaron... El cálculo lo hacen con 2.8% de eventos. Qué bajo. Pero porque los pacientes eran de bajo riesgo, porque lo que hicieron fue agarrar la corte de seguimiento que ya tenían, lo del Scott, y sumarlo, obviamente. A partir del 2015, claro. Pero evidentemente empezaron a mover un poco la aguja de qué pacientes incluir, porque si vos comparás el Scott inicial contra el riesgo no es el mismo. Me parece eso, obviamente no lo aclaran, pero me parece que empezaron a incluir pacientes de un poquito más de riesgo porque los siguieron más tiempo, pero además metieron pacientes de más riesgo para tener algún evento, porque no son muy bajos. Son pacientes que ya pueden haber tenido eventos hace 3 meses, muestran pacientes con diferentes clases de angina y no hay tanta diferencia en los grupos de eso. Así que en realidad todo eso sesga el resultado. Tanto síndrome coronario agudo como dolor torácico. O sea, a pesar de todo eso, le dio positivo, digamos, como que... Sí, y es algo que en realidad uno un poco espera. Sería lógico. Llegas primero al evento mirando, digamos, las arterias antes que el tipo tenga un síntoma. Está llegando primero. En realidad eso es lo que discutimos siempre cuando hacemos una angiotomografía coronaria a un paciente en la unidad de dolor torácico, ¿no? Que en realidad lo que queremos justamente, el dolor torácico no fue evidentemente un evento coronario agudo, pero sí le diagnosticamos enfermedad coronaria y a partir de ahí puede cambiar el pronóstico del paciente diciéndole eso. O sea, y lo que decía, de verdad lo que decía, la enfermedad si el paciente la ve. O sea, vos le mostrás la placa al paciente, ya tiene otro feeling de su enfermedad que cuando vos le decís, no, cuídese porque... No, ya es prevención secundaria, digamos. Me parece que lo que... conclusión. No es prevención... En realidad no es prevención secundaria porque si el paciente no tuvo ningún evento, ¿no? Seguiría siendo prevención primaria, porque el dolor, o sea, vos el cuadro lo estás desestimando como un síndrome coronario agudo cuando le haces eso. Ahora, es verdad que es una caracterización de riesgo. O sea, no es una herramienta más para estratificar el riesgo de nuestros pacientes en prevención primaria. Una última cosita que quería decir. Me parece que ese análisis es probable que lo veamos más adelante en un subanálisis de este estudio, que es el dato de qué pacientes se diagnosticaron o tuvieron placa vulnerable, que no figura, por lo menos yo no lo encontré, y me parece que por ahí eso sí estaría bueno, que un poco lo que decía Lucho, el tema de qué pasó con las estatinas con esos pacientes. Por ahí
podremos encontrar el porqué de las curvas se terminan separando en eventos. Porque si vamos a la coronografía mismo, se estudiaron la misma cantidad de pacientes, 25% las dos ramas, y el timing de cuándo se estudiaban, vos lo mostraste ahí en las curvas, Mari, es igual. O sea, los pacientes estudiaban los primeros meses. Viene con dolor, tomografía o no, se estudia. Esas curvas corren exactamente paralelas. Sí, ¿no? Y simplemente las conclusiones, que un poco lo dice el estudio, un poco intenté hacer yo las propias. Hay menor mortalidad e infarto no fatal a 5 años, por lo menos a partir de este estudio, que no hubo un claro beneficio con respecto al análisis de subgrupos y no tiene diferencias significativas a largo plazo en cuanto a la revascularización en la angiografía coronaria. También es cierto lo que discutíamos, que no discriminó realmente una angina típica de la atípica y del dolor coronario, pero sí esto permite un tratamiento óptimo y precoz de la reestratificación del paciente.